De micrófonos a la doctora, una universidad que desde luego tengo un cariño inmenso, pues soy titulado de la misma. Doctora, ante todo, una muy cordial bienvenida y gracias por brindarnos de su tiempo. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Juan Fernando, y gracias a la radio que me ha permitido tener este espacio para poder conversar con el mayor de los agrados sobre el área que nos interesa, sobre todo en este momento de coyuntura, que es el tema de la comunicación política, aplicado a lo que en este momento estamos ya muy cerca de vivir en la ciudad, que sería la campaña de las seccionales. Claro, si bien concretamente las campañas inician de manera, entre comillas, oficial en febrero 5, esto según el Código de la Democracia y el mismo Consejo Nacional Electoral, no hay manera de controlar y se ha venido dando desde hace mucho tiempo atrás las famosas campañas a través de las redes sociales. ¿Cómo evalúa hasta el momento la campaña política que se ha venido dando? Quisiera justamente tomar este detalle que usted, Juan Fernando, hace mención, la famosa campaña anticipada. ¿Qué es lo que el Código de la Democracia regula? Es que no exista, al menos de manera autorizada de parte de los fondos públicos, no exista ningún tipo de contratación en espacios de comunicación formales, obviamente en vallas, de espacios de exposición pública, la organización de eventos oficiales, de campaña como tal, etcétera, ¿no? Pero también dice el Código de la Democracia que no impide que el candidato, una vez que se convoque el proceso electoral, esto no es el 5 de febrero, sino meses atrás, claro, pueda tener herramientas, actividades en las que pueda contar a la sociedad sobre sus planes y proyectos. Por ejemplo, los candidatos tienen libertad de ir a los medios de comunicación, tienen libertad de ir a visitar las calles y demás. Ahora, los gastos de campaña, por ejemplo, banderines, adhesivos, etcétera, etcétera, todos esos que forman parte de esta pre-campaña o campaña anticipada, como estamos hablando, tienen que ser monitoreados, reportados o denunciados, según sea el caso, al Consejo Nacional Electoral, porque forman parte del gasto electoral. Entonces, de nuevo, a veces uno dice que por poner un sticker en un carro, por decir algo, ya estamos infringiendo la ley. No existe una infracción de la ley al hacer eso. Si fuera el caso, si por ejemplo entra una publicidad aquí en la radio, antes de las fechas previstas, y eso no se da. Ahora, el gran desafío que tiene el regulador, en este caso, es todo lo que sucede en las redes sociales. Y eso merece un capítulo aparte en esta conversación, porque no hay regulación ni siquiera durante campaña y mucho menos antes del inicio oficial de la campaña. Doctora, usted ha hablado que lo que son sellos, stickers y otro tipo de publicidad, si se lo quiere decir de esa manera, no estaría dentro de lo que es campaña anticipada. No obstante, el Consejo Nacional Electoral la semana pasada ha hecho varias observaciones y ya lleva la cuenta de que efectivamente este tipo de publicidad será puesta a la cuenta de cada candidato. Ese es justamente el detalle. O sea, no hay una infracción en el sentido en el que no se está haciendo una publicidad formal en un medio de comunicación. Y esa es la prohibición del ente regulador, en este caso el Consejo Nacional Electoral. Pero lo que sí tiene que hacerse es reportarse como parte del gasto electoral. Y ese es el llamado a la atención del CNE. Todos estos detalles que tienen que ver con gasto, ya sea banderines, lonas, adhesivos, etcétera, forman parte del gasto electoral. Y así sea que lo hayan hecho desde el 5 de febrero o antes del 5 de febrero, tiene que estar reportado al Consejo Nacional Electoral. Para estas elecciones que acudiremos los votantes al 24 de marzo, tendremos entre las autoridades principales que elegir entre 13 candidatos a la alcaldía de Cuenca y 10 a la prefectura de la SUAY. ¿No le parecen muchos candidatos? ¿Esto fortalece a su criterio a la democracia? O por lo contrario, como yo decía, tal vez de una manera un poco hilárica, esto favorece a quien tiene que imprimir la papeleta por más papel, por más tinta, sí, ¿no? vi tu mensaje, Juan Fernando, al respecto. Y en verdad, claro, buen business para la imprenta. Pero, a ver, varias cosas. En primera instancia, ya en los 90 en el Ecuador vimos una
polarización, no diremos polarización, diremos una explosión, por decir un término coloquial, de candidaturas a partir de los permisos y las concesiones que se dieron para que los movimientos políticos, no los partidos únicamente, sino también los movimientos puedan participar en procesos electorales. Esta necesidad respondió a un clamor ciudadano que no había una identificación, una vinculación con los partidos políticos. Esto los politólogos han manejado muy bien. Los partidos políticos tradicionales. Los tradicionales perdieron esa relación con la ciudadanía. Ese gran partido de masa europeo en Latinoamérica era una idea, una utopía, no necesariamente respondía a una sociedad, a una realidad local. Por lo tanto, el movimiento surge como una excelente alternativa para promover mayor participación y promover mayor vinculación. La idea es buena, pero en momento de efectuarse se complica. Cuando bajó un poco esta participación de los movimientos y de las diferentes candidaturas, es cuando en la época de la Revolución Ciudadana o del correísmo, como se habla ahora, había una candidatura tan fuerte como la de la Alianza País, que a su vez también inclusive acumuló en sí mismo algunos de estos pequeños movimientos. Por eso es Alianza País, en realidad es Movimiento País. Se llamaba alianza en el sentido en que tenía muchos movimientos en sí mismo, y eso hacía que de alguna manera el resto de movimientos se sientan un poco medio cohibidos, se guardaban un poco en ese sentido las espaldas a ver si es que había o no la posibilidad de una participación, y nosotros veíamos que se polarizaba bastante la participación electoral. Entonces en esos 10 años vimos una suerte de enfriamiento de los diferentes movimientos políticos o partidos políticos. Evidentemente, a partir del 2017 el escenario cambia. Cualquier escenario político en el Ecuador sin Rafael Correa iba a generar una suerte de calentamiento, diríamos así, del panorama electoral. Además que las regulaciones siguen siendo no tan rígidas, diremos así, en el sentido de la participación de los movimientos. La posibilidad de recoger unas firmas, sin ser esto una situación fácil, sin embargo, era accesible y es accesible para el presupuesto de los grupos pequeños que han comenzado a organizarse, y ese es el resultado. Vemos una suerte de activación del panorama electoral, una participación, y en algunos casos uno podría atreverse a decir, sin querer ofender a los actores políticos, por supuesto, una participación irresponsable, porque el concepto de representación se ve de alguna manera empañado en un proceso como este. Quizás 13 alcaldes o 13 candidatos, perdón Juan Fernando, solo para terminar la idea, 13 candidatos en Cuenca, en una ciudad de 600.000 habitantes, 500.000 habitantes, probablemente es exagerado porque no responde a una representación legítima de un colectivo que pueda de alguna manera decir necesito un alcalde para que mi voz esté ahí representada. Muchos de esos candidatos a alcaldes hubiesen sido excelentes primeros o segundos concejales, en una lista en donde existan mayores acuerdos políticos. Y eso hubiese mostrado, por ejemplo, señales de una madurez democrática tal vez. Pero no es la realidad ecuatoriana, así que hay que jugar con sábanas en lugar de papeletas. Muy buena denominación. Considero lo mismo prácticamente. Si no votamos, nos vamos llevando para cubrir al menos la cama o el dormitorio. Doctora, pudiéramos decir de que estamos al frente de algunos tiros al aire cuando de candidaturas nos referimos, porque incluso si vemos ya lo que empieza a ser la participación a través de las redes, a través de las calles, no pareciera tener una idea muy clara, y voy a argumentar un poco más sobre este tema. Nosotros estamos realizando como medio de comunicación una exposición de los ejes de las candidaturas a través de nuestras redes sociales. Voy a ser infidente, no voy a decir a quién, pero a más de un candidato se les llama a preguntar, resúmanos como eje, ¿cuáles? No saben, realmente se les vuelve complicado. Entonces, ¿estamos ante o al frente de los famosos llamados tiros al aire? Eso también es sujeto de críticas, ¿no? Porque con la finalidad de promover la participación política, participación ciudadana, representación y diversidad de voces, etcétera, se ha lastimado la calidad de esa participación. Yo pongo entre comillas la palabra calidad, porque algunos tuiteros en mi cuenta de Twitter ya me han objetado así, entonces diga usted quién es un candidato de calidad, ¿no? Porque hay como definir muchas
muchas cosas. Sin embargo, cuando uno encuentra que no hay una responsabilidad política, diremos así, como el caso que usted manifiesta, con una suerte de presentación de un plan de trabajo en el que el candidato no se le ve capaz de articular un discurso coherente, un lenguaje adecuado, en fin, entonces ahí uno se pone y se hace este planteamiento, ¿no? Hasta qué punto el sujeto político está siendo responsable con la dignidad a la cual se ha comprometido participar. Entonces, a veces las razones no son para ganar, sino, por ejemplo, para que el partido o movimiento político recoja aunque sea el porcentaje mínimo de votos que requiere para no desaparecer. A veces también se da simplemente para comenzar a posicionar el número, el color de este nuevo movimiento que, si bien ahora solamente hace un pequeño primer gateo, diremos así, en los próximos procesos electorales, el movimiento podrá consolidarse más. Entonces, hay diferentes razones por las cuales un sujeto político quisiera participar en una contienda electoral, que no necesariamente son ganar en efecto la dignidad para la cual está terciando. Y vemos mucho de eso en estas 13 opciones que en el caso de la alcaldía, claro, los cuencanos van a tener que decidir. Si ponemos sobre una mesa y balanceamos entre la titulación, los estudios, la academia que cada uno de ellos puede tener o no, y al mismo tiempo la experiencia, ¿qué puede pesar más cuando tratamos de llevar el mensaje, incluso las buenas intenciones de una candidatura a la gente, cuando de manera estricta nos referimos a la estrategia comunicacional? ¿Cuánto pesa, por ejemplo, que yo sea un súper académico o por lo contrario no tenga nada de títulos y sea un canchero, como se le dice vulgarmente? A propósito de uno de los más recientes artículos que Mario Riorda, un consultor y académico argentino, publicó en ese país y que de hecho visitará el Ecuador junto con otros 20 expositores de la comunicación política en Quito los próximos días, él menciona que, por ejemplo, la plataforma política que se utiliza como principal instrumento en las campañas electorales es ya una pieza de arqueología. Es bien duro al decir esto. ¿Por qué? Bueno, al parecer esta hiperpersonalización de la política, que ha sido un movimiento que ha de alguna manera cambiado la tónica de la campaña electoral en Latinoamérica, y no solo en Latinoamérica evidentemente, ha generado que cada vez menos pese la plataforma de campaña, estoy hablando del plan de trabajo, las propuestas, que en los rasgos específicos del candidato. ¿Qué tan cercano es? ¿Cuánto me conmueve? ¿Cuánto me motiva? ¿Cuánto me conoce? ¿O cuánto yo le conozco? ¿Cuánto me identifico con él? Todos estos son aspectos emotivos, ¿Cree no que tanto como ciudadanos racionales. No hemos avanzado? Porque ya no, sí, los ciudadanos están muy avanzados. Yo jamás puedo decir que el ciudadano hace un razonamiento de su voto que sea estúpido, por decirlo con una palabra coloquial, sino más bien lo que estamos haciendo es que el ciudadano le da preferencia a estos otros valores que a un concepto de campaña en el que, como normalmente se piensa, me vienen, me prometen, me dicen muchas cosas, pero al final no me cumplen. Entonces, tal vez hasta cierto punto la promesa, el contenido de la promesa queda en un segundo plano, siempre y cuando yo a este candidato le vea buena gente, le vea cercano, a alguien como yo, ¿no? Que tenga una relación más cercana. Las redes sociales, por ejemplo, han ayudado muchísimo en eso, porque si bien es cierto, no son dirimentes en el sentido de ganar o perder una elección para quien no está en redes sociales. Sin embargo, sí puede ser duro para un candidato que no se encuentra en este momento activo en las redes. Entonces, claramente eso es porque el votante, el ciudadano, exige más de esa cercanía, ¿no? Más de esa relación personalizada con el candidato. Bajo esa premisa, el tema de que el candidato tenga o no una formación académica, 2, 3 títulos universitarios, o que tenga, por ejemplo, una trayectoria, una experiencia, un recorrido en el sector público. Nosotros tenemos en el caso de tanto las prefecturas como la alcaldía en Cuenca candidatos de los dos, de estos dos matices, diremos así, ¿no es cierto? Diremos, esa preparación o esa experiencia se vuelve secundario en relación a la cercanía con el votante. Y en eso se han preocupado más
los candidatos, por ejemplo. Si usted se fija las propuestas, tanto a nivel de prefectura como de la alcaldía, están más cercanas hacia la gente, al recorrido, al conocer qué es lo que usted opina, cómo mi propuesta de campaña se va a acercar a las necesidades suyas. Tal vez aquellos candidatos que tienen que presentarse, que necesitan todavía lograr el reconocimiento del votante, porque no les ubican mucho, apelan a la trayectoria o al recorrido académico, pero por lo general las personas van directamente a este soy yo y yo soy como usted. De la estrategia que ya se viene dando, de lo que podemos ver a través de redes sociales, en las calles, de alguna manera también en el boca a boca, ¿hay alguna estrategia que destaca o por lo contrario todos están manejando un unisono de lo que es una, vamos a llamarlo, preestrategia electoral? Hay diferencias de lo que hasta ahora hemos podido ver. Sin querer mencionar nombres específicos, porque no se trata de darles más espacio del que ya van a tener a partir del 5 de febrero y estaremos condenadamente llenos de esa información. Lo que hemos visto hasta ahora es que cada propuesta política, sobre todo aquellos que están con más opciones, los que están primeros en la preferencia del voto azuayo o cuencano, tienen diversidad de estrategia. Por ejemplo, yo he visto una que es la que ha necesitado subir o tratar de golpear un poco el tablero, intentar subir en las posiciones electorales, que ha ido muy rápidamente a hablar de propuestas. Muy rápidamente a decir vamos a tener que el estadio sea municipal o vamos a hacer esto en la seguridad o la feria libre. Muy rápidamente. Digo esto muy rápidamente porque por lo general esas herramientas, ¿no es cierto?, se guardan un poco los candidatos hasta ir sacando poco a poco en el transcurso de los 45 días de campaña. No ha pasado eso en esta candidatura precisamente porque necesita salir un poco de ese ruido y de alguna manera asociar las propuestas específicas a esta candidatura pronto. El que pega primero pega dos veces, dice, y probablemente esté tratando de ir hacia esa consigna. A su vez, el equipo de campaña, llámese candidatos a concejales y demás, veo que están en una interesante estrategia. Yo la veo muy interesante, indistinto si sea buena o sea mala, habrá que ver qué efectos tiene, de fiscalización, pero con una perspectiva de ataque, ¿no? Porque precisamente necesita subir en la preferencia del voto, y me parece que lo está logrando. Por el otro lado, la dificultad de quien está a este momento ejerciendo el cargo, ¿no es cierto?, es compleja, porque cuando se le pregunta ¿y qué va a hacer y qué va a proponer? Bueno, vamos a seguir haciendo lo que hasta ahora estamos haciendo. Eso, por un lado, es bueno en el sentido que hay experiencia, hay un recorrido, puede inaugurar las obras, puede continuar en el ejercicio de la gestión, pero por el otro lado le complica porque no tiene mucho donde crecer. Entonces ya tiene, como quien dice, un techo electoral logrado, lo que necesita es reafirmarlo, no perder más votos y tratar de arañar votos en donde se pueda crecer un poquito más, pero se limita bastante, ¿no?, en ese sentido. Hay la gran sorpresa que pateó pronto ese tablero, que en el caso de la alcaldía, ¿no es cierto?, que se ve es un voto sorpresa, es un votante muy emotivo, muy de ilusión, ¿no es cierto?, pero que tiene que irse asentando. Y nosotros sabíamos que eso iba a pasar. Desde cualquier mirada analítica política se puede saber que cuando hay un voto que crece como la espuma, lo que hay que ver es luego que se asiente, que la campaña comience, que los actores políticos comiencen a intervenir, pues se asiente el voto, así como la espuma también se va asentando igualmente, y luego habrá que ver en qué condiciones queda. El desafío para esta propuesta va a ser, sobre todo, tratar de sostener el voto ilusionado, el voto esperanzador, ¿no es cierto?, y comenzar a afirmar con propuestas concretas que en su discurso hacia dónde mismo nos va a llevar, diremos, ¿no es cierto?, claro. ¿Cuál es la propuesta? Porque precisamente como se le conoce poco, habrá que ver en qué sentido se puede direccionar mejor su discurso, diremos así. Lo bueno es que es una persona muy querida, muy conocida, y esa buena y alta identificación pesa muchísimo a la hora de elegir,
precisamente porque le decía, más allá del recorrido, el votante reacciona mucho con el corazón. Los chilenos dijeran reacciona con la guata, también. Y es así, somos muy emocionales al final, más racionales, menos racionales y más emocionales el momento de ejercer el voto, y necesitamos como ciudadanos esa cercanía, esa aspiración, inclusive como relato de vida. Mira, comenzó tan pobre y mírale dónde está. Todo eso pueden ser elementos que pueden ser utilizados en estrategia comunicacional de renacimiento, por decirlo de alguna manera. Pero no está haciendo publicidad a un movimiento, ¿no? No, simplemente dando pequeños tips a la audiencia para que sepa por dónde estoy hablando, pero sin decir de quién. Hablemos un poco de la prefectura y rápidamente, porque sí, también claro, ahí hay al menos 10 y no podríamos hablar de esos 10 por tiempo, además porque ya más o menos se ve la preferencia de voto, ¿no? Entonces, de entrada uno puede decir que el panorama en la prefectura lo pone hasta cierto punto la novedad del género, hasta cierto punto, digo, porque al cuencano cuando se le pregunta, ¿a usted le importa que sea varón, que sea mujer? 5 años atrás sí le importaba, ahora no le importa tanto, le da igual, lo cual es un avance para el movimiento femenino, ¿no? El hecho de que le importe menos si es varón o mujer. Insisto, hace 5 años Paul Carrasco se enfrentó a Mayita Vázquez y claramente había una gran diferencia en el sentido en que la gente tenía en su ideario una persona, una suerte de capataz de hacienda, diremos así, en la prefectura, un imaginario en el que la segunda contendora, en este caso, no iba a llegar, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día es diferente el escenario y eso le permite a una de las propuestas para la prefectura tener opciones diferentes que hace 5 años atrás. Por otro lado, también ahí convergen experiencia y formación académica como para poder tener una propuesta muy interesante en términos de campaña y que puede ilusionar. Sin embargo, todavía no logra captar ese voto femenino y ese voto joven, en donde ahí hay mucha decepción, mucha apatía. La gente, sobre todo los jóvenes, ¿no? Le ven con... Bueno, ¿y para qué me sirve la prefectura, no? ¿Qué es para mí la prefectura? Ese es el gran desafío que tienen en ese espacio, ¿no? Tratar de hacer algo hasta de pedagogía política, si se puede, ¿no es cierto? Porque no hay eso. Los jóvenes no están por ningún candidato, están muy apáticos, muy al no me importa, no me gusta, al nulo inclusive, si fuera el caso. El otro lado es el que está este momento en alianza con Marcelo Cabrera, aunque ya dije el nombre, lo siento, está creciendo, se sabe eso porque se esperaba a su vez, y lo interesante es que más me parece a mí que van a ir a esta fórmula del binomio, ¿no es cierto? No es tanto jugar en riendas separadas, en caminos separados, sino ¿cuánto más bien pesa anclarse, eso? ¿no? ¿Cuánto pesa eso de lanzar candidaturas de alguna manera conjuntas? Porque, por ejemplo, si nos referimos a la ex viceprefecta, ella no ha querido ir en coalición con nadie, Yacu Pérez tampoco ha querido, entre otras candidaturas que dicen, nosotros vamos a trabajar con quien gane, nos es indistinto. Así es. ¿Cuánto pesa en la realidad? Bueno, habrá que ver qué pasa ahora precisamente, porque por lo general han sido una suerte de binomios los que resultan ganadores. Estos cruces no son muy comunes en los cuencanos. Sin embargo, ahora se ha medido que es posible, que se hace factible, porque, por ejemplo, ambas candidaturas que no están, las que están entre los primeros lugares de la preferencia del voto, no están asociadas con ninguna otra. Entonces, ahí se va a dar el cruce. Lo interesante sería ver con quién cruzan a Jefferson Pérez, con quién cruzan a María Cecilia Alvarado y cómo estas alianzas, si es que hay o no tácitas o explícitas, cómo se van a ver proyectadas en la decisión del votante. Pero se sabe, ¿no? Hay una gran ventaja política, comunicacional, estratégica, ir en binomio, y esa gran ventaja le está sirviendo, diremos así, a una de las candidaturas en la prefectura. No le pasa eso, por ejemplo, a la tercera candidatura, quien todavía no logra despegar, y ahí hay que ver también un poco qué pasa justamente con Yacu Pérez, que menciona usted. Yacu Pérez, a mi criterio, llega a lastimar directamente la candidatura de la corriente de la izquierda, porque cada voto que Yacu Pérez obtenga era un voto de María Cecilia Alvarado. Entonces ahí habrá que ver, por ejemplo, cuánto la izquierda
torpedea a sí mismo como corriente política, ideológica. A más de uno en la misma corriente. Y teniendo al frente prácticamente un único contendor de la derecha, que sería Esteban Bernal. Así es. Gracias, doctora. Se nos ha acabado el tiempo. Creo que voy a tener que invitarle otras veces y estaremos analizando ya cuando veamos la puesta en escena de los candidatos ya de manera oficial desde este 5 de febrero. Gracias. Hemos estado conversando con la doctora Caroline Ávila Nieto, quien es doctora en comunicación, además docente de la Universidad de la SUAY. Ella nos ha brindado sus criterios sobre lo que se va dilucidando como estrategia comunicacional política, además de cuánto puede influir las acciones que se han venido tomando por parte de los candidatos de manera temprana. Continuamos en breve. Usted escucha La Hora Clave.